El Palacio de la Almudaina, de cuerpo árabe y corazón cristiano, fue vital en el control del Mediterráneo. Jaime I arrebató Madina Mayurca, hoy Palma de Mallorca, a Abu Yahya. En un lugar estratégico, arropada por tierra, abierta al mar y custodiada por la catedral gótica, la Almudaina se yergue altiva en la isla de Mallorca. Según los vestigios arqueológicos, la conquista hispana no fue la primera. Pueblos prerromanos, romanos y árabes ya habían invadido las islas Pitiusas en el pasado. La Almudaina tiene un núcleo arquitectónico originario que en realidad nadie conoce, pero que con toda seguridad es megalítico. Y sobre él algún pueblo prerromano, y sobre él el romano, y sobre él la ciudadela árabe. Y a partir de esta, del castillo, después de la invasión musulmana, que es lo que se convierte en alcázar cristiano, se edifica otro, que son los dos núcleos fundamentales, es decir, uno de origen no musulmán, sino todavía anterior, y luego el de la conquista, siglos XIII-XIV, que ya es el de los reyes cristianos propiamente dichos. A pesar de que la Almudaina tenía una muralla de 5.000 metros y 163 torres de vigilancia, la fortaleza fue conquistada por Jaime I en el siglo XIII. La población murió o huyó y solo un tercio de los habitantes permaneció en la ciudadela. El rey Jaime I tomó posesión de la Almudaina y la transformó a su gusto. Los musulmanes supervivientes, aunque fueran cautivos, contribuyeron a mantener el imborrable pozo andalusí en la arquitectura mallorquina. Las sucesivas reconstrucciones de la Almudaina muestran la típica continuidad histórica en la ocupación de un edificio. Sobre un castro romano se hizo una modificación para construir un alcázar musulmán. Este alcázar musulmán fue a su vez remodelado en el siglo XIV por los reyes cristianos. Y posteriormente, en la época de Carlos I de España, se edificó la planta superior que actualmente es la que se dedica a ceremonias oficiales como residencia real. Los lugares más importantes de este edificio son el Salón del Tinel, los baños árabes, que todavía continúan, y la Torre de la Reina con parte de la muralla almoráviz. Después de la conquista de Palma de Mallorca, la Almudaina estaba muy deteriorada. Pero curiosamente su remodelación no comenzó hasta que un rayo destruyó la Torre del Ángel. La construcción de la capilla de Santa Ana dividió en dos el gran patio. Recientemente se ha recuperado el surtidor. La escultura del león es el habitante más antiguo de Palacio, ya que vive aquí desde hace 10 siglos. Este patio de armas fue escenario de torneos, justas y nombramiento de caballeros. Pero, ¿cómo era este ritual? Nadie nacía caballero. El entrenamiento empezaba en la niñez. Solo uno entre 1000 conseguía la investidura. El código de caballería exigía una preparación física y moral para garantizar la defensa de la fe, la tierra y el rey. Después de velar las armas, la noche anterior, el futuro caballero pronunciaba el juramento. Entregándole la espada, se le daba una palmada en el cuello, la llamada pescozada. La ciudadela mallorquina era un centro de poder en medio del Mediterráneo. Hay que tener en cuenta que Mallorca vivía fundamentalmente del mar, en todas sus versiones, y en aquella época entre el comercio, la pesca y la piratería no había grandes diferencias, de tal forma que todo estaba abocado al mar. La Puerta del Mar era, por así decir, la entrada del mundo exterior al mundo de la soberanía, al mundo del poder que representaba la ciudadela de Mallorca, ¿no? En el Paseo de Ronda, ocultos durante mucho tiempo, se conservan los techos de artesonado mudéjar. Es una muestra del trabajo que realizaron los carpinteros árabes en madera policromada en blanco y negro. Con su efecto hipnótico, nos traslada por un pasillo que une dos torres defensivas. La ciudadela, musulmana desde el siglo X y cristiana desde el XIII, nos invita a imaginar cómo era la vida cotidiana en la antigüedad. Estas chimeneas, aunque parecen cocinas, eran el sistema de calefacción que se utilizaba para mantener a una temperatura constante el antiguo Salón Real. Esta gran estancia se encontraba en un edificio independiente adosado a la Almudaina.
Tras el hundimiento de su techo, se dividió en las 4 estancias actuales: el salón de chimeneas, el salón de consejos, el recibidor y el salón de reyes. La más amplia es el salón de consejos, y debe su nombre a que aquí se han celebrado reuniones del Consejo de Ministros. El palacio solo se usa para recepciones oficiales, porque cuando la familia real está en Mallorca, vive en el Palacio de Marivent. Este salón gótico tiene una cubierta sustentada por una bóveda de crucería rematada con los blasones de Felipe II, un rey muy culto, aficionado al arte y a las ciencias. La aportación musulmana a la cultura cristiana fue enorme. En agricultura modernizaron el regadío de tal forma que ha llegado hasta nuestros días. Introdujeron la ciencia y la filosofía griega. Introdujeron el sistema decimal y el cero. No podemos olvidar que la grafía de los números que hoy utilizamos es de origen árabe, que viene del alfabeto árabe. Los baños árabes fueron un gran descubrimiento para los reyes cristianos. Estaban divididos en 3 estancias contiguas: la sala fría, la templada y la caliente. En el mundo árabe, el baño no solo servía para la limpieza corporal. En estos lugares, además, se realizaba la purificación religiosa. Como escribió Mahoma, la higiene es una manifestación de la fe. Los baños eran también uno de los principales motivos de reunión y ocio en la sociedad musulmana. En el siglo XIII, el imperio islámico se extendía desde Oriente, por el norte de África, hasta la península ibérica. Los comerciantes musulmanes abastecían al mundo cristiano de nuevos productos de países lejanos: algodón, perfumes, la pastilla de jabón o el ajedrez. Los navegantes árabes desembarcaban en España con su exótico cargamento, que se distribuía al resto de los países europeos más cercanos. Esta sala era la biblioteca de Jaime II, quien llevó a cabo la remodelación de la fortaleza mallorquina, manteniendo la influencia mudéjar. A la vez también se edificaba el Palacio de Perpiñán en el sureste de Francia, y a pocos kilómetros del Palacio de la Almudaina empezaban a alzarse las torres del Castillo de Bellver, sobre el que se cuenta una misteriosa leyenda. Esta es la típica leyenda urbana que, si no es verdad, debería serlo, porque es una preciosidad. Vamos a ver, con toda seguridad, en Bellver hay algún pasadizo secreto, pero muy probablemente se ha hundido. Se sabe que existe porque se han encontrado escalones que no van a ningún lado, y como eso no es un grabado de Escher, tiene que ser necesariamente un pasadizo, pero debió de quedar cegado. Y con toda seguridad también en la Almudaina habría algún pasadizo secreto, más que nada porque la vida política de entonces era un poco más, ¿cómo decir?, primaria que la de hoy, y la gente tenía que huir con frecuencia de los palacios. Ahora bien, entre Bellver y la Almudaina, si yo no he contado mal, hay 4 kilómetros. Y 4 kilómetros de túnel subterráneo con la tecnología de la época y en un suelo de esas características es precioso, pero es francamente complicado. El actual despacho de la reina era la antigua sala del Consejo de Jaime II, donde tenían lugar los almuerzos privados. La servidumbre subía desde la planta baja a las viandas, preparadas en las antiguas cocinas. Parte de la estructura arquitectónica de la Almudaina fue remodelada en el siglo XIII. El actual despacho del jefe de la Casa del Rey era durante el siglo XIII un corredor con grandes ventanales, pero con la remodelación desaparecieron y quedaron tapiados. Esta antigua galería facilitaba el acceso de Jaime II desde su palacio a la capilla de Santa Ana, cuando se encontraba en la planta alta. Esta sala, con una amplia galería gótica llamada Despacho de Su Majestad el Rey, era el antiguo dormitorio de Jaime II en el siglo XIII. Este rey gobernaba a 2 pueblos con religión y costumbres diferentes. Hubo que esperar a que se apaciguaran los resentimientos para que los artesanos y comerciantes intercambiaran conocimientos como en el resto de España. En esta misma sala, en 1229, el padre de Jaime II, Jaime I, firmó con el emir Abu Yahya la rendición de la ciudadela Madina Mayurca.
Desde entonces pasó a llamarse Ciudad de Mallorca y la mezquita se convirtió en un templo cristiano. Pero hasta pasados 2 años no se consiguió la pacificación total de la isla. La vida medieval era dura, no solo para los vasallos y soldados, también para los reyes, cuyo principal objetivo era reconquistar las tierras hispanas a un ejército árabe muy combativo. Media vida en el campo de batalla, espada en mano, fuera del hogar. Después de la rendición de Abu Yahya, Jaime I organizó desde la Almudaina la conquista del Levante peninsular, todavía en manos musulmanas. Con valentía y coraje, empuñando la tizona de El Cid Campeador, batalló en los campos y cercó la ciudad. Tras el asedio, consiguió también la rendición de Valencia. Tras la muerte de Jaime I, su hijo Jaime II es proclamado rey de Mallorca y transforma el alcázar musulmán en castillo cristiano de estilo gótico levantino, manteniendo la huella mudéjar. Jaime II y su esposa Esclaramunda ocupaban el ala meridional del Palacio de la Almudaina. Este salón mayor, hoy casi vacío, antaño estaba repleto de muebles y enseres. En el exterior, las ventanas árabes están separadas en 2 partes iguales por una columna. Los techos ya no son tan altos como cuando su padre conquistó la isla. Se conservan los espacios, pero los arcos ojivales pierden la esbeltez al haberse dividido su alzado en 2 plantas con un forjado intermedio. Podemos imaginar cómo era el Salón Mayor visitando el Castillo de los Reyes de Mallorca en Perpiñán. Allí está la que curiosamente se llama Sala de Mallorca. ¿Una coincidencia? No, es casi una réplica exacta de lo que fue el Salón Mayor de la Almudaina por expreso deseo de Jaime II. En el siglo XIII, Jaime II mandó construir la capilla de Santa Ana en medio del antiguo patio central. El portal de acceso es uno de los más primitivos de la isla. Es llamativo que el maestro que dirigió la edificación de este templo se encargó también de construir la iglesia de Perpiñán, y no sabemos si fue por aprovechar los planos, pero ambas son prácticamente idénticas. La única diferencia es que en Perpiñán la iglesia está dividida en 2 capillas que están una encima de la otra y son muy similares. La capilla de Santa Práxedes se hizo para dar culto a sus reliquias traídas a la Almudaina desde Roma por Jaime III. En tiempos de la persecución romana, Práxedes visitaba a los encarcelados y acogía a los perseguidos, hasta que los soldados del emperador de Roma la sorprendieron en su casa y la asesinaron. Tuvo amistad con los apóstoles y la bautizó el mismísimo San Pedro. Almudaina en lengua árabe significa ciudadela o recinto amurallado. Este palacio fortaleza adquirió gran esplendor en el siglo X cuando Mallorca estaba bajo dominación del Islam. Tanto los emires musulmanes como los reyes cristianos que han vivido aquí han dejado una huella trascendental. Este Alcázar Real es el mejor testigo del poder y de la historia balear hasta nuestros días. En Sevilla, en el margen izquierdo del río Betis para los romanos y Wad al-Kibir para los árabes, está el cuarto alto de la ciudad palatina que fue capital de Al-Ándalus. Este laberinto ornamental con motivos arabescos nos traslada al lejano oriente. Es como si por arte de magia estuviéramos viendo a Sherezade a los pies del sultán contándole 1.000 noches, un relato para salvar su vida.
Los arcos de medio punto sustentados por finas columnas soportan los paramentos mudéjares ricamente labrados con figuras geométricas, intentando transmitir la espiritualidad islámica. Los Reales Alcázares, declarado Patrimonio de la Humanidad, fue reconquistado por Fernando III el Santo y el destino quiso que a los 50 años muriera en este mismo alcázar. Su hijo Alfonso X el Sabio convirtió Sevilla en capital del reino y en este real sitio se inspiró para escribir su famosa obra poética Las Cantigas de Santa María. Desde la Edad Media, muchos monarcas españoles han escogido los Reales Alcázares para celebrar acontecimientos reales, bodas o nacimientos, como el de una ilustre sevillanita, hija de Isabel de Farnesio y Felipe V, que llegó a ser reina de Cerdeña. Actualmente este conjunto monumental es la residencia oficial de los reyes de España cuando visitan Sevilla. Aquí se alojó la reina inglesa Isabel II cuando visitó España. Este palacio fue el escenario de un espectáculo de baile flamenco para disfrute de tan ilustre turista. El cuarto alto de los Reales Alcázares de Sevilla fue comenzado a construir por Pedro I en un estilo típicamente mudéjar. Posteriormente, en la época de los Reyes Católicos, fue reconstruido a su vez con elementos en parte renacentistas, destacando en esta reconstrucción sobre todo el oratorio de la reina Isabel. Y el aspecto decimonónico que tienen hoy muchas de sus estancias se deben a las reformas emprendidas en tiempos de Isabel II, ya en el siglo XIX. Los reyes católicos tuvieron una estrecha vinculación con los Reales Alcázares. De hecho, aquí nació su hijo Juan de Aragón. Cuando Isabel la Católica se encontraba en este alcázar, dedicaba muchas horas a la oración. Era una castellana excepcional y durante su reinado se unificó España y se descubrió América. Educada para gobernar, fue una sagaz estratega. La reina era atractiva, coqueta, castiza, sometió a la nobleza, saneó las finanzas y siempre se rigió por la razón de Estado. En las adversidades, su fe católica la fortalecía. A sus muchas cualidades hay que añadir el valor. De Isabel I se cuenta que, viendo perdida la ciudad de Baza, se encargó personalmente del avituallamiento, empeñando muchas de sus joyas. Viajó a Baza para pasar revista a las tropas y, armada con coraza y a caballo, llegó a las trincheras del frente. Como siempre, levantó el ánimo de los soldados y venció. La firma de las capitulaciones de Baza permitió a los conquistados ya mudéjares ser súbditos de Castilla. Es imposible entender la historia de España sin Isabel la Católica, que con una excepcional clarividencia se adelantó a su tiempo. Isabel, que rezó muchas veces en este oratorio, no llegó a conocer el retablo cerámico porque murió antes de que se terminara. Es curioso que en una época en la que el papel femenino era secundario, el esposo de la reina no podía declarar la guerra o pactar la paz sin que en Castilla la firma de Isabel precediera a la del rey. Tanto monta, se lo sugiere, probablemente Nebrija se lo sugiere a Fernando el Católico. Es consolador que un rey recurriera a un humanista como Nebrija para tener su guión o su lema, un humanista, como sabemos todos, que es el creador de la primera gran gramática de la lengua castellana. El origen está en que en un templo griego había un nudo gordiano que se decía que el que lo desanudara pues sería dueño de toda Asia. Es Alejandro Magno el que lo va a hacer y lo hace cortándolo. Y dice, tanto monta, es decir, da lo mismo que yo lo desanude o que yo lo rompa de un tajo. Y eso quiere decir que lo importante es hacer una obra y más o menos lo otro es más accesorio, ¿no? También es bueno recordar cómo a raíz de esto, y muchos españoles lo creen así, derivamos hacia
el eslogan, tanto monta, monta tanto Isabel como Fernando. Esto es apócrifo, esto es espúreo, pero no viene mal, puesto que es una forma de recordar que Isabel en Castilla y Fernando en Aragón pues mandaban lo mismo, y que después, cuando ya la unidad se empieza a consolidar, pues tanto monta Isabel como Fernando. Hasta el siglo pasado no se descubrió en los reales alcázares la existencia del llamado Mirador de los Reyes Católicos, porque quedó oculto con la reforma del siglo XVI. Al reparar la cubierta se derribó el tapiado de las ventanas dobles con arcos de herradura divididos por una columna. Y en los antepechos aparecieron el yugo y el haz de flechas, los emblemas de Isabel y Fernando. En las estancias circundantes al Mirador de los Reyes Católicos se planearon las expediciones al Nuevo Mundo. Cristóbal Colón, cuando vuelve del segundo viaje, que todavía vuelve como triunfador, aunque como triunfador bajo sospecha, está precisamente en el Alcázar de Sevilla. Sevilla en ese momento es Cabo Cañaveral, es decir, el gran tráfico marítimo sale de Sevilla, todavía va a ser más importante en los años sucesivos. Hay que tener en cuenta que los portugueses desde la escuela de Sagres han revolucionado la náutica en los decenios anteriores. O sea, aquello es un hervidero, es la gran capital. Y el Alcázar de repente se convierte en mucho más que un Palacio de los Reyes. El Alcázar va a convertirse, de hecho, el lugar donde está, si no recuerdo mal, donde es recibido Colón, se convertirá enseguida en una sala de audiencias y después, en fin, con el paso del tiempo irá convirtiéndose todavía en un espacio de mayor rango. Hay muchos espacios colombinos en Sevilla. Este concretamente es el lugar, quizás el último en el que se puede decir hasta aquí Cristóbal Colón era un gran hombre. A partir de este momento su carrera empezó a entrar en crisis, fundamentalmente, hay que decirlo, por su culpa, claro. El azar y un fraile hicieron que la corona de España se adjudicara el descubrimiento. Cuenta la leyenda que Colón conoció por casualidad al antiguo confesor de Isabel la Católica y le pidió que le contara su proyecto a la reina. Colón viajó desde Sevilla a Granada y llegó el mismo día de la rendición, pero el rey no le recibió. Colón se marchó, pero Isabel convenció a Fernando para hacerle volver a Granada y nombrarle almirante del mar Océano. La corona de Castilla es poderosísima, es una corona rica, es una corona que está absolutamente, que va para arriba, que se acaba de hacer con Granada, es el brindis total en Europa, es la corona de Castilla. Fíjate, en Londres, que es donde nací, hubo 3 días de fiestas para celebrar la caída de Granada, la conquista de Granada, ¿no? Esta fue la gran cruzada. Y entonces, pues, cuando Colón, que no recibe, como sabemos, el apoyo que esperaba en Portugal, que era la nación navegante, vamos, y exploradora, y pasa por, ¿cómo se llama?, por Palos y la Rábida, y es evidente que Isabel, sobre todo, se va a enamorar del proyecto. Es continuar el avance, es cristianizar, es explorar, es demostrar lo importante que eres. Y es esas felices circunstancias de la historia donde un visionario como Colón se encuentra con la ambición de quienes le van a apoyar. Los reyes católicos transformaron los reales alcázares que ya había engrandecido Pedro I. Este palacio mudéjar acrisola diversos elementos arquitectónicos: nazaríes, toledanos, califales y almohades. Muy cerca del cuarto alto está el Salón de Consejos, antigua sala de justicia, donde Pedro I el Cruel derramaría la sangre de su hermanastro don Fadrique al dar la orden de apuñalarle. Lo que pasa siempre se dice Pedro Cruel porque la historia, los cronistas fundamentales son sus enemigos, ¿no? Los amigos que tenían le llamaban Pedro Justiciero. Es increíble, o sea, Pedro Cruel, que no sé si su juventud en el Alcázar de Sevilla, porque él nace en Burgos, debió ser como bastante horroroso, vamos, con su madre, porque su padre la había abandonado, se fue con otra, con Leonor de Guzmán, pero yo no sé, pero Pedro Cruel también
abandonaba esposas y se iba con María Padilla y se iba con unos y con otras, vamos, ¿no? Y murió muy joven, con 35 años, ¿no? Pero se pateó toda España. Es que no pasaba una semana sin que o tenía en batalla o conquistando un castillo, y yo creo que no pasaban 3 días sin ajusticiar a alguien, vamos, ¿no? La figura de Pedro el Cruel es tan metida en los mediados del siglo XIV. Yo creo que para cualquiera que se quiera acercar a lo que fue ese reinado tan tempestuoso, lo tiene muy fácil, porque lo que la gente tiene en la memoria es Juego de Tronos. Y es que yo creo que su reinado fue el Juego de Tronos, ¿no? Arte mudéjar en estado puro. Zócalos de azulejos entrelazados y paredes de yeso policromadas labradas geométricamente. Estamos en el cuarto de los lagartos, el que fue nuevo dormitorio de Pedro I, porque el antiguo, en la planta baja del palacio, tuvo que ser trasladado para evitar los fríos del invierno, ya que su esposa tenía problemas de salud. Esta y otras estancias fueron reformadas por los reyes católicos para convertirlas en su residencia principal cuando estaban en Sevilla. Una iglesia, claustros, capillas y jardines forman otro ejemplo del arte mudéjar en este conjunto monástico románico. En plena reconquista, entre batalla y batalla contra los almohades, aquí se nombraba caballeros a futuros reyes, se les coronaba y también se les enterraba. En el paraje burgalés de Huelgas del Rey, lugar de paso ineludible en el Camino de Santiago, se fundó hace 800 años el monasterio de Santa María la Real. Para la coronación de Alfonso XI se construyó esta torre en el siglo XIV, y dicen que su hijo, Pedro I el Cruel, nació aquí. La primera abadesa de las Huelgas fue una de las mujeres más poderosas de Castilla. Solo obedecía al Papa y tenía jurisdicción eclesiástica, civil y criminal sobre más de 50 villas cercanas. Los muros reforzados del pórtico lateral de esta iglesia transmiten la solidez del románico francés de este monasterio cisterciense. El silencio de los patios, el compás de afuera y el compás de adentro se rompe cada año con la fiesta del Curpillos, un Corpus Christi menor. En la procesión se lleva una copia del pendón que acompañaba a las tropas cristianas en las Navas de Tolosa, batalla que provocó el declive musulmán, desencadenando la fase final de la Reconquista. Los principales personajes de las Navas de Tolosa pues son fundamentalmente Alfonso VIII, importantísimo rey que todos los españoles debemos recordar, Pedro II de Aragón, que es reclamado por Alfonso VIII para esta gran acción contra los almohades, y también Sancho el Fuerte de Navarra. Yo recordaría que al frente de las tropas castellanas está Diego II Haro, que va a ser el bisabuelo del que luego fundaría Bilbao en el año 1300. Y cómo no, pues hay que recordar que Inocencio III es también un gran protagonista, puesto que es el que da categoría de cruzada a esta acción contra los almohades. En la nave central de la iglesia está la capilla de Ana de Austria, abadesa perpetua de las Huelgas. Cuenta la leyenda que Ana, creyendo que podía ser reina, se enamoró del pastelero de Madrigal, que la cortejó haciéndose pasar por el rey de Portugal. Cuando el engaño se descubrió, el pastelero fue condenado a muerte y Ana acabó recluida en este monasterio. Estos sepulcros son de los reyes fundadores Alfonso VIII y su esposa Leonor, que se casaron con 14 y 10 años y casualmente fallecieron el mismo mes del año 1214. La bóveda de crucería sostenida por 4 columnas cubre la sala capitular. Aquí se reunían las monjas dirigidas por su todopoderosa abadesa, y aquí también Ana de Austria propuso la investigación de las misteriosas llagas que, al igual que las de la Pasión de Cristo, le aparecían a una monja. Un tribunal dictaminó que no habían sido provocadas por causas naturales.
Las colgaduras que llevó en la batalla de Lepanto Juan de Austria, padre de la abadesa doña Ana, están en los muros de esta sala de perfecta arquitectura gótica cisterciense. El mudéjar burgalés se inicia en el Real Monasterio de las Huelgas bajo el reinado de Alfonso VIII en el siglo XII y se difundió por toda la provincia hasta mediados del siglo XVIII. Los elementos mudéjares y góticos castellanos se superponen en el friso de la cubierta de madera de la Capilla de Santiago, que conserva la policromía original. En el siglo XIV, a la entrada de esta capilla de estilo mudéjar, los aspirantes a caballero esperaban para ser investidos. Tras la puerta de arco árabe, les recibía una imagen confeccionada con una finalidad sorprendente. Una leyenda afirma que Alfonso XI peregrinó a Compostela para ser armado caballero por esta misma talla, y luego la trajo a Burgos, donde fue coronado rey de Castilla y León. En las Huelgas, en Burgos, hay un Santiago, es verdad, y es un Santiago con un brazo articulado, es verdad, y ese brazo articulado tiene una espada, con lo cual hay que inferir necesariamente que era una talla que se utilizaba para investir caballero a alguien de suficiente rango como para que no le pudiera investir otro noble, es decir, necesariamente o un príncipe, un rey, un infante, un rey, etcétera, ¿no? Lo interesante de la talla, que sabemos que es del siglo XIII, no sabemos su autor, lo interesante es que los estudios que se han hecho sobre ella, lo que ha aparecido debajo es una mujer. Ese Santiago fue una virgen un día. Y sobre esa virgen pues se le enderezó un poco la cabeza para quitarle el gesto de solicitud hacia el niño, se le puso una barba construida con yeso, estopa, en fin, una serie de cosas para que pareciera un varón, se le alisó el pecho y así aquella imagen que en principio iba a ser una virgen terminó convirtiéndose en un Santiago que efectivamente todo indica, aunque no hay, en fin, alguien que lo diga por escrito sobre el momento, allí tomando nota, ¿no? Pero todo indica que fue utilizado para eso y que con toda seguridad fue la imagen. Hay que recordar una cosa que además los que hayan hecho la mili en caballería como un servidor no ignorarán, es que Santiago es España y es el patrón de España y el patrón de la caballería. Para un caballero medieval, un caballero del siglo XIII, del siglo XIV, Santiago es todo, desde la batalla de Clavijo fundamentalmente, ¿no? Que apareciera Santiago ordenando caballero a alguien de enorme dignidad, además la abadesa de las Huelgas era probablemente la abadesa más poderosa de la cristiandad en aquel momento, es algo completamente verosímil. El claustro gótico de San Fernando se construyó en el siglo XIII durante el reinado de Fernando III el Santo. Varias capillas rodean este claustro y por él se accede a la sacristía. Este otro claustro, más pequeño, recibe el nombre de Las Claustrillas. Es la única construcción anterior a la muerte de Alfonso VIII. Este claustro tiene 12 arcos por lado apoyados en columnas dobles, típicas del románico, con capiteles decorados con motivos vegetales y castilletes. No hay nada mejor que visitar el Museo de Telas Medievales para retroceder en el tiempo y revivir momentos épicos con joyas tan valiosas como el auténtico pendón de las Navas de Tolosa, la batalla que en 1212 supuso el declive del dominio musulmán en la península ibérica. Sin duda, la victoria más importante de la Reconquista. Otras joyas históricas nos invitan a imaginar cómo era la moda en tiempos de la Reconquista. Estas vestiduras son las que al morir llevaban puestas algunos de los más de 30 personajes ilustres y miembros de la realeza enterrados en la iglesia del monasterio. Piezas únicas que se salvaron del expolio de las tropas napoleónicas durante la invasión francesa de España. En la muy ilustre, antigua, coronada, leal y nobilísima villa de Tordesillas se halla este majestuoso conjunto arquitectónico. A orillas del Duero se alza el monasterio de Santa Clara, una de las mejores muestras del arte mudéjar de Castilla y León. Por esta doble puerta se accede al patio del antiguo palacio, construido hace 7 siglos por Alfonso XI para conmemorar la batalla del Salado en la Reconquista. Este alcázar lo heredó su hijo Pedro I tras la superación de los conflictos dinásticos.
Lo que pasó con Alfonso XI y con Pedro I y con la esposa de Alfonso, que era María de Portugal, y con la amante, que era Leonor de Guzmán, etcétera, o sea, deja convertido en un cuento de Caperucita a Juego de Tronos completamente. Pero además era, no sé, la vida misma, es decir, Alfonso se casa por razones evidentemente políticas con María de Portugal, no puede tener descendencia, por el camino se enamora de una jovencísima viuda que era la mujer más guapa del reino, que era Leonor de Guzmán, y ocurre lo que tiene que ocurrir. En cualquier otro momento habría ocurrido exactamente lo mismo, ¿no? Claro, resulta que después María de Portugal sí tuvo un hijo, que fue este Pedro, que era el heredero legítimo de la corona, pero los hijos de Leonor de Guzmán nunca fueron bastardos, nunca fueron descendencia ilegítima, fueron descendencia legítima también, con el añadido de que lo que entra en ese momento en juego no es solo quién tiene más derecho que, sino además, desde el punto de vista político, quién conviene más a los aliados de Castilla en aquel momento y a los enemigos de Castilla en aquel momento. Y así Portugal pasa a ser, lógicamente María de Portugal era hija del rey de Portugal, partidaria de Pedro, frente a otros, el reino de Aragón, por ejemplo, que serán partidarios de la descendencia de Leonor de Guzmán. Pero bueno, hay que recordar que de Leonor de Guzmán nace la Casa de Trastamara, que finalmente, por sus líneas, tanto castellana como aragonesa, darán los Reyes Católicos, ¿no? Sobre el antiguo Palacio Mudéjar, llamado Pelea de Benemerín, se construyó el convento de Santa Clara. Del palacio se conservan la portada, el vestíbulo, la capilla dorada y el patio de entrada. En la fachada están las 2 llaves del paraíso en cerámica verde, símbolo árabe que se identificaba con la potestad de abrir y cerrar las puertas del cielo. Junto a las llaves hay 2 lápidas con letras monacales en las que se describe la batalla del Salado. Corría el año de 1494 y los delegados reales de España y Portugal se reunieron en Tordesillas, en las llamadas Casas del Tratado, para firmar el acuerdo de los dominios de ultramar. La ratificación por los reyes se demoraría hasta el regreso de las naves españolas. Es la primera vez que se pondrían fronteras al océano. El Tratado de Tordesillas es importantísimo porque es que establece el campo de juego para lo que iba a ser la era de descubrimientos. Ya había habido un tratado anterior por el cual la corona de Castilla tenía Canarias y Portugal tenía pues Madeira, Cabo Verde, las Azores, ¿no? Ya estaban bastante entrenados, yo creo que los diplomáticos de ambos reinos, y de saber negociar bien lo que era estaban entrando en un terreno no conocido, que era que se estaba descubriendo todo el mundo que faltaba por descubrir, ¿no? Y estos eran las 2 naciones que lo iban a descubrir porque tenían los navegantes, la ambición, las ganas, etc. Entonces se llega a un acuerdo a través del Papa, creo que Julio II, donde se hace una línea de polo a polo, que lo calculan a 378 leguas, creo, desde Cabo Verde hacia el oeste, porque entonces no se tenía muy claro lo que era lo que era el mundo, vamos, ¿no? Que era más pequeño, ¿no? Y entonces, por hacerlo así, de esa manera, pues queda un bloque del Nuevo Mundo, que es Brasil, que pasa a ser portugués. Pero la importancia, yo creo, de Tordesillas, aparte de esa cosa curiosa como Portugal se queda con Brasil, la importancia es que por primera vez se sientan expertos, diplomáticos, gente que saben de lo que están haciendo, tienen los mapas que tenían en el momento, están midiendo y tienen el arbitraje papal y llegan muy sensatamente a un acuerdo, vamos. Valladolid y su provincia fueron decisivas en la vida de Isabel la Católica. Allí se casó con Fernando II de Aragón. Posteriormente, los reyes fijaron su residencia en Tordesillas y su muerte tuvo lugar a escasos kilómetros, en Medina del Campo. De Isabel se cuentan muchas anécdotas, como cuando en un paseo a caballo detuvo la marcha para que una doncella llamada Inés le atara un zapato y le dijo: «Ata aquí, Inés», y de ahí el nombre de Ataquines, localidad próxima a Medina del Campo.
Hay también anécdotas falsas, como la famosa de que no se cambiaría de camisa hasta que Granada fuera conquistada. En realidad fue su tataranieta a quien se le atribuye no mudarse de camisa hasta el fin del asedio de Ostende, en Flandes. Lo malo es que esta ciudad tardó 3 años en rendirse. La enfermedad fue consumiendo a Isabel probablemente por un cáncer de útero. En el lecho de muerte dictó testamento nombrando heredera a su hija Juana. Ya se había establecido que si ésta no pudiera gobernar, heredaría el trono su esposo Fernando hasta que su nieto, el futuro Carlos V, fuera mayor de edad. La muerte de Felipe I, esposo de Juana, precipitó los acontecimientos. Juana I, conocida como la Loca, después de ver el retrato de Felipe el Hermoso, al que habían escogido como su futuro esposo, viajó a Flandes. Cuando se vieron, 4 días antes de la boda, se gustaron tanto que no pudieron esperar. Llamaron a un sacerdote para que los casara inmediatamente y así poder consumar el enlace esa misma noche. Tras 10 años de atormentado matrimonio, Felipe el Hermoso falleció súbitamente. Según las crónicas, el rey estaba en Burgos jugando a pelota cuando, sudando todavía, bebió agua fría, por lo que dicen que enfermó con fiebre alta y murió días después. ¿Se volvió Juana realmente loca tras la muerte de Felipe? El diagnóstico médico de la época fue melancolía. Los celos de Juana por las infidelidades de su esposo le causaron una enfermiza ansia de posesión. Peregrinó con el cadáver embalsamado durante varios meses hasta llegar a Tordesillas. Este suceso provocó el convencimiento general de que la reina había perdido la cabeza. 16 años después, su hijo Carlos V le daría sepultura en Granada. No podemos olvidar los orígenes arquitectónicos del convento de Santa Clara de Tordesillas, ya que es un conglomerado de estilos comprendidos entre los siglos XII y XVIII. El antiguo edificio tenía la estructura clásica de los palacios musulmanes y sobre sus restos se construyó el Palacio Mudéjar, donde nació Pedro I y vivió con su amante, María Padilla. El rey Pedro, en su testamento, manda a su hija Beatriz transformar el palacio en una morada de monjas clarisas y en 1363 se fundó el convento de Santa Clara, cumpliendo el deseo del rey. Los hijos de Pedro I se quedaron sin palacio y abandonaron Tordesillas. Seguro que a cualquiera le gustaría convertirse en espía medieval y observar cómo Alfonso XI planificaba la conquista de Algeciras y otras cruzadas por tierras de Andalucía, paseando quizás por este patio árabe con arcos lobulados y de herradura de Santa Clara de Tordesillas. Acompañemos al rey justiciero y entremos en la Capilla Dorada. Aquí veremos cómo los muros tienen el mismo tipo de arquerías, pero cegadas, sustentadas por columnas con capiteles corintios, y nos impresionará la cúpula almohade semiesférica, típica de las mezquitas, donde se hallaba el lugar reservado para las oraciones del califa. El coro largo, con sillería de nogal, fue la iglesia provisional hasta que se consagró el templo definitivo del convento. Unida a él se halla la capilla mayor remodelada en tiempos de Juan II, que según las crónicas de la época era hombre devoto que tenía muchas gracias naturales, era gran músico, cantaba y danzaba muy bien. La cubierta de la bóveda estrellada está adornada con sus emblemas, las armas de Castilla y el ristre. El retablo de estilo plateresco divide con columnas escenas de la Pasión de Cristo. La distribución de los baños árabes es la misma que en la Almudaina: cuarto frío, cuarto templado y cuarto caliente. A lo largo de la historia han tenido distintos usos: residencia de los capellanes del convento, taller de fabricación de velas y alojamiento de las novicias. Las bóvedas de cañón, sustentadas por columnas y arcos de herradura, están iluminadas por tragaluces con forma de estrellas de 8 puntas que además servían de respiraderos para evacuar los vapores. La decoración de tipo geométrico en zigzag
Se realizó con punzón, coloreándola con líneas rojas sobre un fondo blanco. Como curiosidad, en el cuarto frío se puede observar una pintura del escudo de armas de Leonor de Guzmán, favorita del rey Alfonso XI. Quizás los amantes disfrutaban aquí de los rituales del baño árabe. El baño árabe seguía el ritmo con el cual estaban construidos sus baños. Se comenzaba por la sala templada, de ahí donde normalmente, es decir, se hacían las primeras abluciones, de ahí se pasaban a la sala cálida, donde eran realmente baños de vapor, y se terminaba en la sala fría, es decir, con baños de agua fría. El sistema para calentar el agua y para mantener el ambiente de los baños era mantener en una habitación aneja un horno alimentado por leña, a través del cual se calentaba, por un lado, el agua, que iba por cañerías normalmente de plomo, y el aire caliente a través de unos conductos subterráneos llamados glorias, es decir, que se ha mantenido como sistema de calefacción hasta nuestros días. A la iglesia gótica del convento de Santa Clara de Tordesillas se accede por la puerta de arco apuntado en la fachada meridional. Este templo se construyó de nueva planta adosado al antiguo palacio. El retablo del altar de la capilla mayor es de alabastro y se hizo en los últimos años de vida de la reina Juana la Loca. Sobre una viga de madera hay una representación gótica del Calvario. En el presbiterio, el espacio que rodea el altar de la capilla mayor, se puede contemplar la espléndida cubierta de madera de 5 paños, con el fondo ochavado, profusión de lacería, dorados, policromías y 4 piñas centrales. Es una auténtica obra maestra del mudéjar castellano. La cubierta está bordeada por un friso gótico que enmarca imágenes de santos al estilo mudéjar. Este convento fue testigo de acontecimientos históricos, como el juramento de fidelidad entre Juan II y su hijo Enrique IV, o los funerales de Felipe el Hermoso, organizados por Carlos V. La capilla de los Saldaña alberga uno de los conjuntos escultóricos góticos más importantes de su época. En este tríptico múltiple, además de los evangelistas, hay escenas burlescas, perros jugando, niños peleándose e incluso el promotor de la capilla, Fernán López de Saldaña, como diminuto penitente orante, quizás porque no gozaba de buena fama. En este espectacular mausoleo están las esculturas funerarias de Saldaña y su familia. A su favor hay que decir que luchó en la batalla de la Higueruela, aunque el determinante para que los reyes católicos finalizaran la Reconquista se debió a otra gran batalla realizada 100 años antes. La batalla del Salado es muy importante porque supone para los castellanos, para la corona de Castilla, el tener bajo su control el estrecho, lo que significa además tener bajo su control la posibilidad de las invasiones que están viniendo de África. Todas las invasiones están pasando por el estrecho y hay un momento en el que los reyes piensan que hay que acabar con ello. Y esto es una operación que hace Alfonso XI y también reclama a los aragoneses y a los portugueses para esa gran acción contra los benimerines. Es decir, ya son los benimerines los que tratan de entrar en España y han entrado, y los que tratan otra vez de hacer lo que habían hecho otros imperios como los almohades. Detrás de esta reja románica, la Congregación de Clausura de las Clarisas ha contemplado desde el siglo XIV importantes momentos de la historia de España. Planificación de batallas en la Reconquista, luchas dinásticas, nacimientos, velatorios y también encarcelamientos de los traidores a la corona. Este monasterio está consagrado a Santa Clara de Asís, que tuvo el valor de pedir a un asombrado papa el privilegio de la pobreza.
Dicen que estando enferma en su celda, vio mentalmente, como en una pantalla, la misa de Navidad en una iglesia cercana, y por eso se la considera patrona de la televisión. Santa Clara de Tordesillas, fruto de la herencia mudéjar, mezcla de románico y gótico, con los emblemas reales siempre presentes, provoca un impacto difícil de olvidar.